Subida a la moto. Al subir a la motocicleta, se debe tener el pie lateral puesto para evitar que en el momento de subir se ladee y caiga al piso. Es importante que usted sea capaz de dominar la motocicleta con el motor apagado para luego comenzar a conducir. Conducción defensiva y responsable. El conductor de una motocicleta debe soportar no solo la dificultad del manejo en distintas circunstancias, tránsito, estado de las vías del tránsito, etc., sino también las diversas condiciones atmosféricas, requiriendo adquirir y entrenar diversas técnicas para una conducción segura. También se debe destacar la prudencia al conducir y de realizar los mantenimientos preventivos que el fabricante indique para el mejor funcionamiento de la motocicleta, ya que estos disminuirán las chances de tener fallas inesperadas. Conducción defensiva. Es el conjunto de técnicas que tienen por objetivo anticiparse a situaciones de peligro y obtener así el tiempo suficiente para reaccionar ante cualquier eventualidad en la vía pública. Este conjunto de técnicas permiten en mayor medida depender del comportamiento del propio conductor para evitar el peligro independientemente de las acciones de los demás, de las condiciones climáticas o del estado de la carretera y el tránsito. Conducción responsable. No exceder los límites de velocidad permitidos. Usar el casco correctamente sujeto. Es obligatorio. No conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes. No realizar maniobras bruscas que pongan en peligro la estabilidad de la motocicleta. Circular siempre con la luz encendida. Indicar con la debida anticipación los giros o cambios de carril. Utilizar las luces correspondientes. Respetar las señales de tránsito. Respetar los semáforos. Posar los pies en los estribos. Sujetarse a la cintura del conductor. No distraer al conductor ni realizar maniobras que afecten la estabilidad del rodado. Siempre viajar por detrás del conductor. Inclinarse con el movimiento del conductor para evitar que el aire que roza el cuerpo desequilibre la aerodinámica del rodado. Descender de la motocicleta una vez que esté sin movimiento y con el motor apagado. En escuelas y zonas concurridas, disminuir la velocidad. Ceder el paso a ambulancias, camiones de bomberos y patrullas policiales. Guardar distancia de seguridad con el vehículo que lo precede. No frenar de manera brusca en condiciones normales de manejo. La postura. La manera correcta de conducir una motocicleta es con el cuerpo en una posición natural y relajada. El conductor se debe colocar en el asiento de manera cómoda, con los brazos caídos y relajados. A partir de esta posición, los brazos se subirán y extenderán hasta alcanzar el manubrio con las manos. Los pies colocados sobre los estribos, apoyados en la zona media de la planta, que permita accionar la palanca de cambio y el freno trasero, sin necesidad de levantarlo ni desplazarlo. Mantener la presión suficiente sobre los puños del manubrio. Tomar con firmeza la dirección para sortear cualquier desnivel, piedra u otro obstáculo que nos haga perder el equilibrio de la motocicleta, manteniendo los brazos y las manos relajadas. Esta posición retrasa el cansancio y posibilita una conducción más cómoda y efectiva. La frenada. Frenar correctamente es uno de los aspectos más importantes de la conducción, porque puede ser la diferencia entre un siniestro y un simple susto sin consecuencias. Mano y pie sobre los frenos.
Consiste en tener la mano sobre la palanca de frenos del manubrio y el pie sobre el pedal de freno trasero, listos para entrar en acción cuando se requiera. Se utiliza en la práctica cuando nos acercamos a una zona de mucho tráfico, concurrida afluencia de peatones, intersecciones o cruces. Frenar con el motor. Consiste en utilizar el motor, rebajando los cambios, para disminuir la velocidad. Disminuye el esfuerzo que realizan los frenos, permitiendo la reducción gradual de la velocidad al llegar a un semáforo, intersección o cuando se toma una curva. Técnica de frenado. Tener en cuenta que el freno delantero es el que provee el 70% de la fuerza de frenado. Por tal motivo, es aconsejable frenar levemente con el freno delantero, instantes antes de accionar el freno trasero. El freno delantero es el que posee mayor adherencia. Durante una frenada, el peso se transfiere hacia la parte delantera. La moto se hunde en su horquilla y el reparto de peso se da en un orden de 70-30. Por lo que hay que frenar con firmeza, pero dosificando el esfuerzo, de forma que se lleve a cabo la transferencia de masa. Frenar sobre piso mojado. En estas circunstancias, la maniobra de frenado debe hacerse con mucha más suavidad. La técnica incrementa la utilización del freno trasero. Se debe tener presente que las distancias de frenado en piso mojado aumentan, por lo que es imprescindible tener mayor tiempo de anticipación y frenar antes de lo que haríamos en piso seco, ya que en estas condiciones de conducción es mucho más fácil bloquear las ruedas y perder adherencia de las mismas al suelo. Frenada de emergencia. En ocasiones en las cuales el conductor deba realizar un frenado en forma inmediata, debería tener en cuenta que se deben aplicar ambos frenos con fuerza hasta llegar cerca del punto de bloqueo. Si la rueda delantera empieza a chillar, debe liberar un poco el freno por una fracción de segundo y luego aplíquelo sin llegar a bloquearlo. Se debe mantener la motocicleta en forma derecha y en línea recta. Se debe mirar hacia donde está yendo. En caso de que deba frenar dentro de una curva, deberá aplicar la fuerza en ambos frenos gradualmente, teniendo en cuenta que usted está inclinado. Luego trate de enderezar el vehículo y frene fuerte. Un caso especial es si su rueda trasera se bloquea y empieza a patinar. En este caso es más importante frenar. No libere el freno. Mantenga el manubrio en forma recta hasta detenerse. Las curvas. Los principales riesgos de accidentes en la conducción de motocicletas se deben fundamentalmente a las características propias del vehículo relacionado al tamaño, forma, potencia, etc., que el conductor provoca al transgredir algunas leyes físicas a tener en cuenta. Fuerza de gravedad. Al tomar una bajada, por ejemplo, la moto toma velocidad a medida que avanza su descenso, pero a diferencia de los autos, sufre la desventaja que debido a su reducida superficie de rodado, su efecto de tracción sobre la superficie se ve disminuido. Fuerza centrífuga. Al tomar una curva a alta velocidad, el efecto de la fuerza centrífuga empuja el vehículo hacia el exterior de la misma. Por tal razón, el conductor debe contrarrestar esta fuerza con la inclinación de su cuerpo hacia el interior de la curva. La estabilidad es mucho menor a un vehículo de 4 ruedas, especialmente a bajas velocidades y superficies onduladas. La fricción. Este efecto permite que la motocicleta sea impulsada hacia adelante y la mantiene adherida al suelo. La pérdida de esta, por causas de las vías de tránsito o estado de los neumáticos, hará perder el dominio, provocando posibles siniestros. Al conducir una motocicleta, al aproximarse a una curva, deberá aplicar cierta técnica, la cual podríamos dividirla en 3 pasos fundamentales: frenado, inclinación, paso por la curva y salida. Inclinación.
Con la motocicleta en línea recta, se debe colocar la moto en el lado exterior de la curva. Si es a la izquierda, cerca de la orilla, si es a la derecha, cerca del centro de la ruta, pero tampoco aproximarse demasiado al carril de los vehículos que vienen en sentido contrario. De esta manera, es más fácil seguir el radio de la curva a medida que se transita por ella. Frenar hasta el punto adecuado para afrontar la curva debe hacerse antes de inclinar la motocicleta, porque si se inclina con los frenos todavía accionados, se experimentará una resistencia, tendiendo a seguir derecho, lo que puede desacomodar la estabilidad de la motocicleta. La inclinación será fuerte o suave, dependiendo de la velocidad que se lleve para afrontar la curva, las condiciones del asfalto, el estado de los neumáticos y de la experiencia en rutas. Paso por la curva y salida. Cortar las curvas buscando la mejor trayectoria de recorrido que permita el carril por el que circulamos. Esto se realiza transitando desde el lado exterior. Describiendo la curva con la mirada hacia adelante, conducimos gradualmente hacia el interior de la misma, hasta donde lo permita nuestro carril. De esta manera, logramos una trayectoria más limpia, una mayor velocidad de paso y una adecuada colocación de la moto para la salida. Por ninguna circunstancia se debe invadir el carril contrario. Reduzca la velocidad cuando inicia el giro. Mire hacia adelante tanto como le sea posible durante el giro. Mantenga sus pies en los pedales y apriete el tanque de combustible con sus rodillas. Inclínese con la motocicleta. Mantenga el acelerador a una velocidad constante en el giro. Acelerador, embrague y cambios. Estos componentes deben ser utilizados de manera suave y progresiva. Utilizar el acelerador a medida que el motor vaya respondiendo. El embrague debe realizar todo el recorrido antes de accionar la palanca de cambio. Esto requiere de una coordinación entre los tres componentes, ya que si no se realiza en forma correcta, se puede perder el control de la motocicleta. Es importante tener en cuenta que si circula en zona urbana y debe detenerse en un semáforo rojo, deje su motocicleta en primera velocidad, puesta con el embrague apretado como forma de precaución, por si debe salir de ese lugar en forma inmediata. Conducción con pasajero o con carga 2D. Con pasajero. El comportamiento de la motocicleta con pasajero es completamente distinto a cuando se maneja de manera solitaria. Se deben extremar las precauciones y tomar medidas para compensar esta diferencia de reparto de pesos, que modifica el centro de gravedad y con ello la estabilidad de la motocicleta. Es aconsejable manejar con suavidad, reduciendo la velocidad en las curvas, acelerando y frenando sin brusquedades. Tenga en cuenta que cuanto mayor peso tenga, más tardará en detener su vehículo. Los pasajeros deben tener la misma protección que el conductor. Casco, vestimenta y calzado adecuados. Deben estar siempre bien afirmados en los pedales que tiene la moto para estos casos. Es importante que sepa el pasajero dónde están las partes calientes de la motocicleta, a fin de que no sufra ninguna herida y o quemadura. El pasajero debe ir asido del conductor por sus caderas o en los soportes que la motocicleta tiene para este motivo. El pasajero deberá acompañar al conductor en las formas de postura del cuerpo, tanto sea en el arranque como en el frenado. Informe al pasajero que nunca baje los pies de los estribos, tanto en el frenado como en las curvas. En estas últimas, el pasajero deberá acompañar con su cuerpo la inclinación del conductor. El pasajero nunca deberá olvidar usar siempre el casco correctamente sujetado. Subir a la motocicleta luego de que el motor esté en marcha. Siempre debe tener los pies sobre los estribos. No distraer al conductor ni realizar maniobras que afecten la estabilidad del rodado. Siempre viajar por detrás del conductor. Inclinarse con el movimiento del conductor para evitar que el aire que roza el cuerpo desequilibre la aerodinámica del rodado. Descender de la motocicleta una vez que esté sin movimiento y con el motor apagado. Al conducir en grupo,
Es importante tener unas cuantas señas ya preestablecidas como forma de comunicación interna. Conduzca en forma escalonada, con una distancia de al menos 2 segundos del vehículo que está enfrente suyo. De acuerdo a la cantidad de motociclistas que haya en el grupo, será conveniente ver la posibilidad de subdividirlos, con el fin de que no se torne un tránsito confuso en medio del tráfico. En los semáforos, espere de a pares. Cuando deba pasar a otros vehículos, hacerlo en forma individual, no en pares. Conducción con carga. Tenga en cuenta que todas las cargas deben estar siempre bien amarradas, con redes elásticas o cuerdas de amarre. No deje ninguna bolsa balanceando. Los compartimientos llamados bolso de tanque son de mucha ayuda, ya que estos contendrán segura la carga y su peso está cerca del centro de gravedad de su motocicleta. Nunca lleve nada sobre el tanque de nafta o cerca del carenado, ya que esto dificultaría su manejo, entorpeciendo el giro de la dirección. Es importante destacar también que usualmente se usan alforjas. Tenga cuidado al cargar las mismas, que la carga no quede desequilibrada, ya que esto dificultará su manejo y la moto tenderá a caerse de ese lado. Si llega a usar portaequipaje, tenga cuidado con la cantidad de peso que le coloca, ya que al estar situados atrás del eje trasero y no tener ningún sustento, es el lugar más peligroso para colocar mucho peso. Atención: no exceder el máximo límite de carga, 40 kilos para ciclomotor y 100 kilos para motocicletas.